Muy buenas tardes, ¿cómo nos encontramos? Deseo que todos en general nos encontremos divinamente muy bien. Hoy me la he pasado como muy ocupadita, ahora estuve entregando un equipo porque me hicieron un holter de la frecuencia cardíaca, confío en el Señor ante todo, me va a salir muy bien. Luego estuve en la clase de rumba, por ahí vengo subiendo unos videos de la clase de hoy. La clase estuvo muy dinámica, de mucho movimiento. En esa clase nosotros, porque también van hombres, pero prevalece más el sexo femenino, reducimos mucho lo que es el estrés y nos mantenemos muy alegres y contentos en general. Personalmente, yo disfruto mucho de esa clase. Bien, he venido trabajando lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y ayer hice un preámbulo porque Dios mediante ya lo que voy a trabajar es lo que tiene que ver con el abrazo. El abrazo es algo fundamental y desgraciadamente ya no es tan frecuente y recurrente y no nos vamos más allá de lo que es el contexto familiar, donde muchas veces no existe ni el saludo de los buenos días, ni de las buenas tardes, nada. Predomina una indiferencia, una apatía, muchas veces viene de pronto el esposo o la esposa o cualquier miembro de la familia. Ya no hay cabida ni a felicitar, ni que se maneje un clima de diálogo, de comunicación. Ya se está perdiendo mucho todas esas manifestaciones de afecto y de cariño, no solamente a través del juego de palabras, como puede ser mi amor, princesa, reina, en fin, sino expresiones hasta soeces. Y ya lo que son los abrazos, los besos, también se han perdido y ya no hay tanto predominio de ese tipo de manifestaciones y a veces los hogares llegan a un clima del abandono y a un clima de tanta indiferencia, por Dios, que los hogares terminan desestructurándose. Gracias a Dios, no todos, y hay hogares muy lindos, donde existe el amor, la fraternidad, donde existen una serie de valores, y hay esas manifestaciones de lo que son los abrazos, en fin, o palabras tiernas y dulces entre los mismos miembros, pero ya cuando hay violencia, todos estos aspectos ya pasan a un segundo plano. Entonces, lo que voy a hablar enseguida es en torno a lo que la psicología habla con respecto a lo que tiene que ver con el abrazo. Y es que el abrazo nos ayuda a expresar nuestras emociones, ¿sí? Porque cuando yo estoy abrazando, yo no estoy empleando un lenguaje verbal basado en palabras, sino que este es un lenguaje no verbal, pero es un lenguaje cargado de mucho amor, de mucha gratitud, de acogida, es decir, es algo muy simbólico que si bien hace parte del lenguaje en general, pero es ese lenguaje no verbal que va más allá de las palabras. De manera que uno, cuando abraza a alguien, sí, está transmitiendo cercanía, afecto, y no tiene que decirle palabras como cariño, en fin. Aunque eso también es muy lindo uno expresar, pero a través del abrazo estamos manejando, es un lenguaje no verbal,
a través de una comunicación y donde hay una emisión de unas emociones, porque hay demasiado gozo, hay demasiada alegría, hay mucho éxtasis, hay plenitud cuando uno está abrazando. No sé si ustedes vieron el short que hice ayer con mi hija Ana María. Nosotras generalmente lo hacemos. Yo generalmente abrazo a mi hija y me pareció muy lindo porque es un acto muy noble y también nos damos cuenta que eso ayuda a liberar el estrés. Muy bien. Entonces, por otro lado, como es tan benéfico lo que son los sentimientos de soledad, de dolor y de tristeza, eso es algo muy provechoso, manejar esa cultura del abrazo. Es como cuando a alguien se le muere un ser querido, que uno va y se le acerca a esa persona que está viviendo esa situación de dolor y tristeza ante una pérdida significativa para él. El hecho de que tú la abraces, eso es algo que le hace sentir a ella que uno está muy cercano, que de alguna u otra manera uno la está acompañando en ese dolor que está atravesando a través de esa muerte de ese ser querido. Entonces miren qué lindo es eso, porque reduce lo que son los sentimientos de dolor, de tristeza, cuando uno se siente en un estado de soledad, de un gran agobio, que uno se siente que necesita de la presencia de alguien. Entonces, abracémonos. Busquemos a nuestros seres queridos, no empleemos el escenario familiar para tratarnos mal, para agredirnos, para manejar una violencia física y verbal. Empleemos este lenguaje no verbal, aprendamos a abrazar a nuestros seres queridos. Es más, abracémonos a nosotros mismos, porque es que si yo no me doy amor, ¿cómo voy a darle amor a los demás? Todo debe de partir de nosotros mismos, de manera que abracémonos, querámonos más, incrementemos más la autoestima. Por otro lado, al abrazar, uno se siente con una gran recarga de energía, se siente como que uno tuviera una fuerza, un motor, una energía vital, porque es que eso se necesita, por Dios. Y más nosotros los seres vivos que manejamos tantas cargas y sobre todo cargas del pasado. Cuando uno abraza, está livianizándose, se le está reduciendo todas esas cargas. Entonces miren lo terapéutico y lo medicinal que es el abrazo. Por otro lado, a nivel del sistema inmunitario, que tiene que ver con nuestro sistema de defensa, es su ayuda a elevar las defensas, porque aún muchas veces se le pueden bajar precisamente por esa falta de expresiones afectuosas, donde no es necesario decir palabras, bastan los gestos, basta entonces ese lenguaje que va más allá de las palabras, el lenguaje del abrazo. Muy, pero muy bien. Aparte de eso, lo que tiene que ver con el sistema nervioso y sobre todo cuando uno de pronto está muy angustiado, cuando uno como que está muy ansioso, lleno de miedos y de temores frente al futuro, ya lo que tiene que ver con la ansiedad en varias oportunidades. He trabajado muy bien ese tema de la salud mental. No obstante, para los que son nuevos,
La ansiedad se basa específicamente ante situaciones del futuro que para el individuo representan una amenaza. De ahí que la persona se vuelva muy anticipatoria. Un ejemplo, un estudiante de medicina, por decir algo, antes de llegar a la clase le toca presentar un examen, entonces él se angustia, se pone muy nervioso, cómo me irá a ir en el examen, qué tal que pierda el examen, qué van a decir mis padres, de pronto pierdo la materia. Entonces la ansiedad se caracteriza específicamente por estarse uno precipitando y anticipándose al futuro, cuando el futuro, lo que les he dicho, no existe en realidad. O sea, la persona se preocupa, significa antes, ocupa su mente antes de que sucedan las cosas. Bien, de manera que cuando estamos así como bajitos de notas, como se dice, de pronto estamos muy depresivos, estamos demasiado como agresivos, que, ay, por Dios, nos dicen algo y ahí mismo reaccionamos. El abrazo ayuda a livianizar todas esas emociones y esos sentimientos. De manera que a abrazar. Desde el abrazo te abrazo a ti. Te invito a que practiquemos y llevemos a cabo el abrazar permanentemente. Descarguemos, no sigamos llevando todo este peso que no solamente puede ser en esta área del cuello, a nivel del cerebro, de pronto desde una cefalea, una migraña, a nivel del cuerpo, desde un cuadro de fibromialgia. Soltemos, liberemos todo ese estrés, vivamos desde el abrazo y démonos abrazo y abracemos a los demás. Muy bien, recuerden, al estar alegres, activamos lo que tiene que ver con la serotonina. La serotonina tiene que ver con la felicidad y de igual manera al abrazar también la estamos activando. De manera que a partir desde este momento, a abrazar a tus seres queridos. Gracias. Y sobre todo, a abrazarnos a nosotros mismos. Muy buenas tardes, muchas gracias, los quiero mucho. Chao, chao.